Mi hermano mayor destruyó el día más feliz de mi vida por pura envidia. Años después, el destino le cobró la factura. Ahora, mis padres me ruegan que le entregue a mi hijo para salvarlo. Esta fue mi respuesta final. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El teléfono vibró sobre la mesa de centro, rompiendo el silencio acogedor de la tarde. En la pantalla, el nombre de mi madre brillaba con una urgencia que no presagiaba nada bueno. Clara me miró desde el otro extremo del sofá, sus ojos reflejando la misma aprensión que de pronto sentí en el pecho. Habían pasado casi 3 años de un silencio denso, un abismo que nosotros no habíamos cavado, pero en el que nos habíamos visto obligados a vivir. Deslicé el dedo por la pantalla. ¿Bueno? Dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Gael, hijo, la voz de mi madre sonaba extraña, una mezcla de nerviosismo y una dulzura forzada que no le había escuchado en años. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Clara? Estamos bien, mamá. ¿Pasa algo? Hubo una pausa, un pequeño universo de cosas no dichas. Podía escuchar la respiración de mi padre al fondo. Estaban juntos en esto, como siempre. Hijo, tu padre y yo tenemos que hablar contigo. Es sobre Damián. Mi estómago se encogió. Damián. El nombre que era a la vez un lazo de sangre y una herida abierta. Sabemos que tú y Clara van a tener un bebé, continuó, su voz bajando a un susurro conspirador. Nos enteramos por la foto que subieron. Es una bendición, hijo, una verdadera bendición. Y bueno, tu hermano no puede. La familia debe ayudarse. La frase quedó flotando en el aire, pesada y absurda. No entendí de inmediato, mi mente se negaba a procesar la dirección que estaba tomando la conversación. ¿Ayudarse? ¿Cómo? ¿Qué tenía que ver la alegría más grande de mi vida con la tragedia personal de mi hermano? Colgué el teléfono minutos después, con una sensación de náusea y vértigo. La propuesta, aunque velada, era tan monstruosa que parecía irreal. Clara se acercó y me tomó la mano. No necesitaba preguntar. Mi rostro, segaramente pálido y desencajado, le contaba toda la historia. Mi mente, como un mecanismo de defensa, se desconectó del presente y saltó hacia atrás. No a la llamada, sino más lejos. A un tiempo donde la esperanza aún no estaba manchada. 3 años antes. 3 años antes, el aire en nuestro pequeño apartamento en las afueras de Guadalajara olía a café recién hecho y a pintura fresca. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina, dibujando rectángulos dorados en el suelo de madera. Clara estaba sentada frente a mí en nuestra diminuta mesa de comedor, que también era mi oficina, mi estudio y nuestro centro de operaciones. Tenía el ceño ligeramente fruncido, la punta de la lengua asomando por la comisura de sus labios mientras ajustaba un detalle minúsculo en la invitación de boda que yo había diseñado. ¿Crees que el gris es muy sobrio?, preguntó, inclinando la cabeza. Quizás un toque de azul. Es perfecto, dije, rodeando su taza con mis manos para sentir el calor. Es elegante, como tú. No necesitamos fuegos artificiales, Clara. Solo nos necesitamos a nosotros. Ella levantó la vista y me sonrió, una de esas sonrisas que parecían iluminar la habitación entera y poner en orden todo el caos de mi mente. Llevábamos 4 años juntos, desde la universidad. Ella, con su mente brillante para los números, trabajaba como contadora en una pequeña empresa. Yo, el artista, el soñador, luchaba por abrirme paso como diseñador gráfico freelance. Y finalmente, las cosas empezaban a tomar forma. Hacía apenas una semana había firmado el contrato más importante de mi carrera. Una empresa de tequila artesanal me había encargado diseñar toda su identidad de marca, logo, etiquetas, empaques, página web.
El anticipo era suficiente para dar el enganche de una pequeña casa que habíamos visto en un barrio tranquilo, una de esas con un pequeño patio trasero donde ya imaginábamos a un perro corriendo y, algún día, a nuestros hijos. La boda era el siguiente paso lógico, la celebración de todo lo que habíamos construido. No queríamos nada ostentoso. Una ceremonia civil, una comida con la gente que de verdad nos quería en el jardín de un restaurante rústico. El presupuesto era ajustado, cada peso estaba contado, pero la ilusión era infinita. Pasábamos las noches en el sofá, con mi laptop entre los dos, buscando proveedores, comparando precios de flores, eligiendo canciones. Yo le mostraba bocetos del logo que estábamos creando para nuestra propia boda, una G y una C entrelazadas. Ella se reía y decía que yo era un cursi, pero sus ojos brillaban de orgullo. Hablé con mi mamá hoy, dijo una de esas noches, apoyando su cabeza en mi hombro. Está tan emocionada que ya quiere empezar a organizar las mesas. Mi papá ya está practicando su discurso de suegro. Sonreí, pero una pequeña sombra cruzó mi mente. ¿Y tu familia? Preguntó Clara con esa delicadeza que la caracterizaba, sabiendo que pisaba un terreno frágil. ¿Ya hablaste con tus padres sobre la fecha? Sí, claro, mentí, o más bien, dije una media verdad. Les mandé un mensaje. La verdad es que había pospuesto la llamada. Siempre posponía las llamadas importantes con mi familia. Era más fácil. Menos complicado. Clara, con su aguda intuición, pareció sentir mi evasiva. Gael, mi amor. ¿Estás seguro de que a Damián le parece bien todo esto? La pregunta me incomodó. ¿Por qué no iba a parecerle bien? Era mi hermano. Se suponía que debía alegrarse por mí. Claro, es mi hermano, respondí, con un tono más tajante de lo que pretendía. ¿Por qué lo preguntas? No sé, dijo ella, dubitativa. Es solo que, bueno, con todo lo que está pasando con su divorcio, quizás le resulte difícil. Suspiré. Tenía razón, por supuesto. Damián, mi hermano mayor, el eterno sol sobre el que mi familia había girado toda la vida, estaba en medio de un divorcio contencioso y amargo. Pero su vida era su vida, y la mía era la mía. ¿O no? ¿Desde cuándo la felicidad de uno debía ponerse en pausa por la desdicha del otro? Él estará bien, dije, tratando de convencerme a mí mismo tanto como a ella. Se alegrará por nosotros. Ya verás. Pero mientras abrazaba a Clara y sentía el aroma de su cabello, una voz fría en el fondo de mi mente susurraba una verdad que me negaba a aceptar, para mi familia, y especialmente para Damián. Mi felicidad nunca había sido una prioridad. Siempre había sido un evento secundario, un eco lejano del gran espectáculo que era su vida. Y yo, ingenuamente, estaba a punto de pedirle que, por primera vez, compartiera el escenario. La llamada llegó un martes por la tarde. Estaba terminando una propuesta para un cliente cuando vi el nombre de mi padre en la pantalla. Era raro que él llamara. Usualmente era mi madre la portavoz oficial de la familia. Un mal presentimiento se instaló en mi estómago. ¿Papá? ¿Todo bien? Gael, su voz era grave, solemne, el tono que usaba para las noticias importantes. Tu hermano y Lorena firmaron los papeles. Es definitivo. Se divorciaron hoy. Cerré los ojos. Pobre Damián. A pesar de todo, era mi hermano. Lo siento mucho, papá. ¿Cómo está él? Destrozado, ¿cómo va a estar? Respondió, con un filo de reproche en la voz, como si yo tuviera la culpa. Su vida se vino abajo. Quería tener hijos, formar una familia, y ahora mira. 30 años y de vuelta en casa de sus padres. Escuché en silencio su letanía de lamentos. Hablaba del dolor de Damián, de la injusticia de la vida, de lo buena persona que era su hijo y lo poco que se merecía esto. Ni una sola vez preguntó por mí, por Clara, por la boda. Éramos un planeta invisible en la galaxia de Damián. Fue en ese momento que mi mente, sin que yo lo quisiera, proyectó una imagen del pasado, tan nítida como si estuviera sucediendo de nuevo. Tenía 15 años.
Había pasado semanas trabajando en un proyecto para una feria de ciencias de la escuela, un modelo a escala de un puente colgante. Gané el primer lugar. Llegué a casa eufórico, con mi listón azul y un diploma. Mi padre estaba en su sillón, leyendo el periódico. Papá, mira. Gané. Le dije, mostrándole el premio. Él bajó el periódico apenas unos centímetros, lo suficiente para mirar por encima. Sus ojos se posaron en el listón por un segundo, sin registrarlo realmente. Ah, qué bien, hijo, dijo, y su atención volvió a las noticias deportivas. ¿Y Damián? ¿Ganó su partido de fútbol hoy? Recuerdo el peso de esa pregunta. Mi logro, mi esfuerzo, reducido a nada en comparación con un partido de fútbol de mi hermano. Aprendí la lección ese día, mi luz siempre sería opacada por su sol. Me di la vuelta y fui a mi cuarto. Guardé el listón en un cajón y nunca más lo mencioné. La voz de mi padre me trajo de vuelta al presente. Así que hemos estado pensando, dijo, carraspeando. Tu madre y yo creemos que, dadas las circunstancias, lo más sensato sería que pospusieran la boda. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Qué? Dijo, por favor, usa la cabeza, dijo, su tono ahora paternalista y condescendiente. ¿Cómo puedes pensar en fiestas cuando tu hermano está sufriendo de esta manera? Es una falta de respeto. Una bofetada en la cara. ¿Qué va a decir la gente? La tía Marta, tus primos. Ver a toda la familia celebrando mientras él está en el fondo del pozo. No es correcto, Gael. Sentí una oleada de ira, tan caliente y repentina que me mareó. ¿Qué va a decir la gente? Repetí, incrédulo. Papá, es mi boda. La boda de Clara y mía. Llevamos meses planeándola. Ya dimos anticipos, el restaurante, las flores. El dinero va y viene, me interrumpió, desestimando mis preocupaciones con un gesto verbal. La familia es para siempre. Y ahora mismo, la familia necesita apoyar a Damián. Necesita que seamos discretos, que mostremos solidaridad. Solidaridad. La palabra sonaba a sacrificio. A mi sacrificio. Papá, no te estoy pidiendo que vengas a bailar y a tirar confeti. Te estoy pidiendo que estés ahí, como mi padre. Que veas a tu hijo casarse. Y yo estaré ahí, pero no ahora. No así. Pospónganla un año. Dale tiempo a tu hermano para que se recupere. Es lo que un buen hermano haría. Un buen hermano. Un buen hijo. Siempre las mismas etiquetas, las mismas expectativas diseñadas para mantenerme en mi lugar, el segundo, el que apoya, el que entiende, el que cede. Colgué el teléfono sintiéndome pequeño y furioso. La primera grieta había aparecido. Y yo sabía, con una certeza desoladora, que no sería la última. El terremoto apenas estaba comenzando. Esa noche, el apartamento se sentía frío y silencioso. La comida que Clara había preparado con tanto esmero se quedó a medio comer en los platos. Le conté la conversación con mi padre, palabra por palabra, tratando de mantener mi voz neutral, pero la rabia y la humillación se filtraban en cada sílaba. Ella escuchó en silencio, su rostro pasando de la sorpresa a la incredulidad y finalmente a una ira fría y serena que casi me asustó más que la mía. Cuando terminé, se quedó callada por un largo minuto, simplemente mirándome. No lo vas a hacer, ¿verdad? Dijo finalmente, su voz tranquila pero firme como el acero. Yo desvié la mirada. Una parte de mí, la parte condicionada por 27 años de buscar aprobación, estaba considerando la posibilidad. El miedo al conflicto, a la desaprobación de mi padre, era un monstruo familiar. No sé, Clara. Es mi hermano. Quizás mi papá tiene razón. No, me interrumpió, y esta vez su voz se elevó. No tiene razón. Es egoísta y manipulador. Y lo que te están pidiendo es cruel. Se levantó y empezó a caminar por la pequeña sala. Mi amor, tu felicidad también importa, dijo, deteniéndose frente a mí y tomando mi rostro entre sus manos. Tu vida importa.
No puedes ponerla en pausa por los problemas que él, y seamos honestos, probablemente él mismo se buscó. No es justo para ti, que has trabajado como un burro para llegar a donde estás. No es justo para mí, que he soñado con este día desde que me pediste que me casara contigo. Y no es justo para nuestra futura familia, la que vamos a construir tú y yo. Sus palabras eran un bálsamo y una sacudida eléctrica. Me obligaron a ver la situación por lo que era, no a través del filtro de la culpa y la obligación familiar. Me estaban pidiendo que apagara mi luz para que la oscuridad de Damián no pareciera tan profunda. Nuestra boda no es una ofensa para él, continuó Clara, sus pulgares acariciando mis mejillas. Es una celebración de nuestro amor. Y si ellos no pueden verlo, si no pueden alegrarse por ti ni por un solo día en tu vida sin hacerlo todo sobre Damián, entonces el problema es de ellos, no tuyo. La miré a los ojos, esos ojos claros y honestos que se habían convertido en mi brújula. Tenía razón. Toda la vida había cedido, me había hecho pequeño para no hacer sombra. Pero esta vez era diferente. No se trataba solo de mí. Se trataba de Clara. De nosotros. De la promesa de un futuro que merecíamos defender. Esa noche, algo dentro de mí hizo clic. La semilla de la rebelión, plantada hacía años con cada pequeña injusticia, finalmente comenzó a germinar. Tomé mi teléfono. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi resolución era firme. Marqué el número de mi padre. Papá, dije cuando contestó, mi voz clara y sin titubeos. Lo he pensado. Y la respuesta es no. No vamos a posponer la boda. Se celebra en la fecha prevista. Espero que estén ahí. Pero si deciden no venir, lo entenderemos. Antes de que pudiera responder, colgué. Por primera vez en mi vida, no me quedé a escuchar el sermón, la manipulación, el chantaje emocional. Por primera vez, había elegido mi propia felicidad. No tenía idea de la guerra que acababa de declarar. La calma que siguió a mi llamada duró exactamente 48 horas. Fue una calma tensa, antinatural, como el silencio que precede a una tormenta. No hubo más llamadas de mis padres. Ni un solo mensaje. Era como si, al negarme a obedecer, me hubiera vuelto invisible para ellos. En el fondo, una parte de mí se sintió aliviada. Ingenuamente, pensé que tal vez, solo tal vez, habían aceptado mi decisión y nos dejarían en paz. Qué equivocado estaba. No conocía la profundidad del rencor de mi hermano. Damián no era de los que se enfrentan cara a cara. Su método siempre había sido más sutil, más insidioso. Era un experto en la guerra de guerrillas, en los ataques por la espalda, en envenenar el pozo cuando nadie estaba mirando. Y esta vez, apuntó directamente a mi yugular, mi trabajo. Una semana después de mi rebelión, recibí un correo electrónico de Alejandro, el director de marketing de la tequilera artesanal, mi cliente estrella. El asunto del correo era vago, seguimiento a nuestro proyecto. Mi corazón dio un vuelco. El correo era breve y corporativamente frío. Decía que, debido a una reestructuración interna inesperada, necesitaban poner el proyecto de branding en pausa indefinidamente. Agradecían mi trabajo hasta la fecha y decían que se pondrían en contacto cuando las circunstancias fueran más favorables. Leí el correo 3 veces, sintiendo como un sudor frío me recorría la espalda. No tenía sentido. Hacía solo unos días, Alejandro me había llamado entusiasmado para decirme que al dueño le habían encantado los bocetos iniciales del logo. ¿Reestructuración interna? Sonaba a excusa. Una excusa muy mala. Llamé a Alejandro de inmediato, pero mi llamada se fue directo al buzón de voz. Le dejé un mensaje, tratando de sonar profesional y tranquilo, pidiéndole si podíamos hablar 5 minutos para entender mejor la situación. Nunca me devolvió la llamada. Pasé los siguientes 2 días en un estado de pánico creciente. Ese proyecto no era solo dinero, era mi carta de presentación, la pieza que iba a catapultar mi portafolio a otro nivel. Sin él, el enganche de la casa se desvanecía, y mi estabilidad financiera, esa que tanto me había costado construir, se tambaleaba peligrosamente. La respuesta a mi desconcierto llegó de la manera más inesperada.
El viernes por la noche, Clara y yo fuimos a cenar a un puesto de tacos para animarnos un poco. Mientras esperábamos nuestra orden, me encontré con Fernando, un antiguo compañero de la universidad que ahora trabajaba en la misma agencia de publicidad que el primo de Alejandro. Gael. ¿Qué onda? Me saludó con una palmada en la espalda. Oye, qué mala onda lo de tu proyecto con tequila, alma de agave, ¿no? Me contó mi cuate que ya estaba casi amarrado. Sí, dije, tratando de sonar casual. Al parecer, tienen problemas internos. Fernando frunció el ceño. ¿Problemas internos? Qué raro. A mí me contaron otra cosa. Sentí que se me helaba la sangre. Ah, ¿sí? ¿Qué te contaron? Él bajó la voz, como si compartiera un secreto jugoso. Pues mira, no me hagas mucho caso, pero el primo de Ale me dijo que el mismo dueño se echó para atrás. Al parecer, alguien le metió ideas raras en la cabeza sobre ti. ¿Sobre mí? ¿Qué clase de ideas? Algo de que no eras de fiar. Que andabas muy desesperado por dinero para pagar una boda que no te podías permitir y que probablemente ibas a entregar un trabajo mediocre o a desaparecerte con el anticipo. Una locura, la neta. Ale intentó defenderte, pero ya sabes cómo son los dueños de la vieja escuela. Una vez que se les mete una duda. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las palabras, el tono, la acusación, todo tenía una firma inconfundible. Damián. No necesité más pruebas. La escena se dibujó sola en mi mente con una claridad espantosa. Mi hermano, con su labia y su apariencia de hombre de mundo, contactando a alguien, quizás al mismo dueño a través de algún conocido en común. Un café, una comida. No, hombre, yo quiero mucho a mi hermanito, pero me preocupa, podía escucharlo decir, su voz llena de esa falsa preocupación que dominaba a la perfección. Anda muy estresado, metido en deudas hasta el cuello por la boda. Ojalá no te quede mal con el proyecto, sería una pena. Era un movimiento brillante en su crueldad. No era una calumnia directa, sino una insinuación, una semilla de duda plantada con la pericia de un jardinero del mal. Atacó mi profesionalismo, mi integridad. Y lo hizo de una manera que era casi imposible de refutar. ¿Cómo podía yo llamar al dueño y decirle, disculpe, señor, lo que pasa es que mi hermano mayor me tiene envidia y le está mintiendo? Sonaría como un niño chismoso y poco profesional, confirmando exactamente la imagen que Damián había pintado de mí. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, la conversación con Fernando repitiéndose en mi cabeza como un disco rayado. Miraba a Clara dormir a mi lado, tan tranquila, tan ajena a la magnitud del ataque que acabábamos de sufrir. Sentí el peso de la responsabilidad, esa presión tan masculina de ser el proveedor, el protector. Y por primera vez, sentí que estaba fallando. Mi hermano no solo había intentado arruinar mi boda, había intentado arruinar mi futuro, nuestro futuro. La guerra ya no era fría. Se había vuelto personal y muy, muy sucia. El ataque a mi vida profesional fue solo el primer disparo de una ofensiva mucho más amplia. Una vez que Damián probó la sangre, pareció decidido a desangrarme por completo, a aislarme de la única red de apoyo que me quedaba, la familia extendida. Su estrategia fue la misma, no la confrontación, sino la erosión, el susurro en la sombra, la manipulación de la verdad hasta convertirla en un arma. Empezó a llamar a tíos y primos, uno por uno. No sé exactamente qué les decía, pero puedo imaginarlo, porque los efectos fueron casi inmediatos. La narrativa, sin duda, era la de siempre. Gael, el hermano pequeño e influenciable, había cambiado. Esa mujer, Clara, lo tenía en un puño. Se había vuelto egoísta, materialista, insensible al dolor de su propio hermano. Estaba tirando la casa por la ventana con una boda ostentosa mientras el pobre Damián sufría en silencio. La primera señal de que su veneno estaba funcionando llegó a través de mi tía Marta, la hermana de mi madre. Siempre había sido mi tía favorita, la que me daba dulces a escondidas cuando era niño y la que genuinamente se interesaba por mis dibujos. Me llamó un jueves por la noche, su voz cargada de una preocupación que sonaba extrañamente a reproche. «Mijo,
¿cómo estás? Comenzó, saltándose los saludos habituales. Estuve hablando con tu hermano. Me contó que las cosas no andan muy bien. ¿A qué te refieres, tía? Pregunté, ya a la defensiva. Pues, a todo, Gael. A tu actitud. Damián está muy dolido. Dice que no has ido a verlo, que no le has ofrecido tu apoyo. Y encima, esto de la boda. Mijo, tu hermano me dijo que estás en problemas, que la boda es un capricho que no puedes pagar. ¿Necesitas dinero? Tu tío y yo podemos ayudarte, pero tienes que ser honesto con nosotros. Sentí una oleada de humillación tan intensa que tuve que sentarme. Mi propio hermano me estaba pintando como un irresponsable y un mentiroso ante la gente que yo quería. Me estaba obligando a defenderme, a justificar mi propia vida. Tía, eso no es verdad, dije, mi voz temblando de rabia. Damián es el que miente. Estamos bien, y la boda no es ningún capricho. Y la razón por la que no lo he visto es porque mis padres me exigieron que cancelara mi boda por él, y yo me negué. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude sentir la confusión de mi tía, atrapada entre dos versiones contradictorias. Ay, mijo, dijo finalmente, con un suspiro. Siempre han sido tan complicados ustedes dos. Pero es tu hermano mayor. Deberías tener más consideración. Colgué sintiéndome sucio, como si me hubieran obligado a revolcarme en el lodo. La llamada de mi tía fue solo el principio. Unos días después, mi primo Ricardo, con quien siempre había tenido una buena relación, me envió un mensaje de texto: Oye, primo. Lamento mucho no poder ir a la boda. Surgió un compromiso familiar impostergable. Te deseo lo mejor. El mensaje era tan frío, tan impersonal. Compromiso familiar impostergable. Sabía exactamente qué significaba, Damián había ganado. Luego, el silencio. Las confirmaciones de asistencia que esperábamos de mi lado de la familia simplemente no llegaron. El teléfono, que debería haber estado sonando con felicitaciones y buenos deseos, permaneció mudo. Cada día que pasaba sin noticias era una confirmación silenciosa de mi aislamiento. Clara lo veía todo. Veía mi frustración, mi dolor. Intentaba animarme. No los necesitas, Gael. Tienes a mi familia. Me tienes a mí. Y aunque era verdad, y su apoyo era mi salvavidas, no podía evitar el dolor punzante de ser rechazado por mi propia gente. Era como si una parte de mi identidad estuviera siendo amputada sin anestesia. La estocada final llegó una semana antes de la boda. Mi abuela, la madre de mi padre, me llamó. Su voz, usualmente cálida, era distante. Gaelito, dijo. Tu padre me contó la situación. Y aunque te quiero mucho, no puedo ir a tu boda. No sería correcto para tu hermano. La familia debe permanecer unida en los momentos difíciles. Abuela, supliqué, sintiendo cómo se me rompía la voz, casarme no es un acto en contra de nadie. Es la celebración de mi amor por Clara. Lo sé, mi niño. Pero Damián es el mayor. Y está sufriendo. Tu momento ya llegará. Ahora le toca a él. Ahora le toca a él. Esa frase encapsulaba toda la filosofía de mi familia. Una jerarquía no escrita donde yo siempre estaría esperando mi turno, un turno que parecía no llegar nunca. Esa noche, por primera vez, lloré. Lloré de rabia, de impotencia, de tristeza. Lloré por el niño de 15 años al que le ignoraron su premio, y por el hombre de 27 al que le estaban robando la alegría del día más importante de su vida. Clara me abrazó fuerte, sin decir nada, simplemente dejando que me rompiera en sus brazos. La campaña de desprestigio había sido un éxito rotundo. Damián había logrado lo que quería, me había convertido en un paria en mi propia familia. El día de la boda llegó con un cielo azul brillante, casi insultante en su perfección. El sol de Guadalajara caía a plomo, pero yo sentía un frío interno que nada podía calentar. Mientras me ponía el traje en la pequeña habitación del hotel, mi reflejo en el espejo me devolvía la imagen de un hombre que iba a una batalla, no a una celebración.
Mi mejor amigo, David, intentaba aligerar el ambiente con chistes malos, pero mis sonrisas eran muecas forzadas. La ceremonia se celebró en el jardín de un pequeño restaurante en Tlaquepaque. Era exactamente como Clara y yo lo habíamos soñado, íntimo, rústico, lleno de flores. Pero mientras caminaba hacia el pequeño altar improvisado, no pude evitarlo. Mis ojos barrieron la sección de asientos reservada para mi familia. Estaba casi vacía. Allí, en la primera fila, estaban sentados mi tía Marta y su esposo. Me dedicaron una sonrisa triste y compasiva. Detrás de ellos, un par de primos lejanos que probablemente habían venido más por compromiso que por convicción. Y eso era todo. Ni mis padres. Ni mi abuela. Ni, por supuesto, mi hermano. Las sillas vacías gritaban la historia de la traición con más elocuencia que cualquier palabra. Eran monumentos a la victoria de Damián. Sentí una punzada de dolor tan aguda que me faltó el aire. Por un instante, quise darme la vuelta y salir corriendo. Pero entonces, vi a Clara. Estaba al final del pasillo, del brazo de su padre. Llevaba un vestido sencillo y elegante, y su rostro resplandecía. Cuando nuestros ojos se encontraron, me sonrió. No era una sonrisa de lástima, sino una de fuerza, de complicidad. Era una sonrisa que decía, estoy aquí. Estamos juntos en esto. Y eso es lo único que importa. Esa sonrisa fue mi ancla. Me enderecé, respiré hondo y me enfoqué en ella. Mientras caminaba hacia mí, el resto del mundo, las sillas vacías, el dolor, la traición, todo empezó a desvanecerse hasta convertirse en un zumbido lejano. Cuando llegó a mi lado y tomó mi mano, su calor pareció infundir vida en la mía. La ceremonia fue hermosa. El juez de paz habló del amor como un refugio, como la construcción de un hogar en un mundo a veces hostil. Sentí que cada palabra estaba escrita para nosotros. Cuando dijimos nuestros votos, mi voz se quebró, pero no de tristeza, sino de una emoción abrumadora. Estaba prometiendo mi vida a la única persona que había luchado por mi felicidad tan ferozmente como yo. Durante la comida, la familia de Clara nos rodeó con un cariño genuino y abrumador. Su padre, un hombre robusto y de risa fácil, se levantó para dar un brindis. Yo no tengo hijos varones, dijo, levantando su copa y mirándome directamente a los ojos. Pero hoy, la vida me regala uno. Gael, no sé qué heridas traigas en el corazón, pero quiero que sepas que en esta familia, siempre tendrás un lugar, siempre serás bienvenido y siempre serás querido. Desde hoy, eres mi hijo. Salud. Las lágrimas que había contenido durante toda la ceremonia finalmente se derramaron. Eran lágrimas de gratitud, de alivio. La calidez de mi nueva familia era un bálsamo que comenzaba a sanar la herida helada que la mía me había infligido. Más tarde, durante el baile, mientras sostenía a Clara en mis brazos y nos mecíamos al ritmo de una canción lenta, apoyé mi frente en la suya. Gracias, le susurré. ¿Por qué?, preguntó ella. Por no dejarme caer. Por ser mi familia. Ella me apretó más fuerte. Siempre. Mientras bailábamos, miré de reojo las mesas. Vi a mi tía Marta charlando animadamente con la madre de Clara. Vi a David riendo con las primas de mi esposa. Vi a mis amigos de la universidad y a nuestros compañeros de trabajo, todos celebrando, todos felices por nosotros. Y en ese momento, tuve una revelación. Mientras bailaba con Clara, entendí que la familia no siempre es la sangre que compartes, sino las personas que deciden estar ahí, en las buenas y en las malas. Las que llenan las sillas vacías no solo con sus cuerpos, sino con su amor. La boda fue agridulce, sí. La ausencia de mi familia dejó una cicatriz que nunca desaparecería por completo. Pero la abrumadora presencia del amor de Clara y su familia me enseñó una lección invaluable. Esa noche, no celebré la unión de dos familias. Celebré la creación de una nueva. La nuestra. Y esa era una victoria que nadie, ni siquiera Damián, podría arrebatarme jamás. Pasaron 2 años. 2 años de un silencio casi total por parte de mi familia. 2 años en los que Clara y yo nos dedicamos a construir nuestra propia vida, ladrillo a ladrillo.
El negocio, a pesar del golpe inicial, se recuperó. Mi reputación, construida a base de trabajo duro y entregas puntuales, pesó más que los rumores venenosos. Conseguimos nuevos clientes, ahorramos y finalmente compramos esa pequeña casa con el patio trasero que tanto habíamos anhelado. La herida seguía ahí, por supuesto. Era una cicatriz que dolía en los cumpleaños, en Navidad, en esos momentos en los que una llamada de tus padres se siente necesaria. Pero habíamos aprendido a vivir con ella. Nuestra casa se convirtió en nuestro santuario, un lugar lleno de risas, de amigos, de la familia de Clara. Creamos nuestras propias tradiciones. Éramos felices. Un sábado por la tarde, Clara y yo fuimos a un centro comercial a comprar algunas cosas para la casa. Mientras tomábamos un café, una voz familiar me sacó de mis pensamientos. ¿Gael? Levanté la vista y me encontré con Sergio, el hermano de Lorena, mi excuñada. Hacía años que no lo veía. Estaba más delgado, con algunas canas prematuras en las sienes, pero su mirada seguía siendo la misma, directa y honesta. Sergio. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Dije, levantándome para estrechar su mano. Le presenté a Clara. Mucho gusto, dijo él, con una sonrisa amable. He oído mucho de ti. Felicidades por su boda, aunque sea con retraso. Lamento mucho no haber podido ir en su momento. No te preocupes, fueron tiempos complicados para todos, respondí, tratando de ser diplomático. Sí, lo fueron, dijo, y su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una sombra de tristeza. Especialmente para mi hermana. Hubo un silencio incómodo. Clara y yo intercambiamos una mirada. ¿Quieren sentarse un momento? Invitó Clara, siempre la anfitriona perfecta. Sergio dudó un instante, pero luego asintió y se sentó con nosotros. Hablamos de trivialidades por unos minutos, el trabajo, el clima, el tráfico. Pero había una tensión subyacente, un tema no resuelto que flotaba entre nosotros. Finalmente, Sergio suspiró, como si hubiera tomado una decisión. Y miren, sé que esto es raro, comenzó, mirando sus manos sobre la mesa. Y probablemente no debería decir nada. Pero al verlos a ustedes dos, tan felices, tan sólidos. Siento que es una injusticia que ustedes hayan pagado un precio por algo que no fue su culpa. Clara y yo nos quedamos en silencio, esperando. Lorena sufrió mucho, ¿saben? Continuó, su voz baja y cargada de emoción. Y no fue por lo que todos piensan. No fue por lo que Damián le contó a todo el mundo. Sentí un nudo en el estómago. ¿A qué te refieres? Sergio levantó la vista y me miró directamente. El divorcio no fue por la infertilidad de Damián. Esa fue la excusa perfecta que él usó para quedar como la pobre víctima ante tu familia. La verdad es mucho más sucia. Se inclinó hacia adelante, como si temiera que alguien más lo escuchara. Mi hermana y Damián habían estado ahorrando para el enganche de un departamento. Tenían una cuenta de ahorros conjunta. Un día, Lorena fue al banco a hacer un trámite y descubrió que la cuenta estaba vacía. Cero. Más de 200,000 pesos se habían esfumado. Clara ahogó un grito ahogado. Yo me quedé paralizado. Cuando confrontó a Damián, el primero lo negó. Luego, intentó mentir, dijo que lo había invertido. Finalmente, se derrumbó y confesó. Se lo había gastado todo. Todo. En apuestas deportivas en línea. Era un adicto. Llevaba meses haciéndolo a espaldas de mi hermana. La imagen de mi hermano, el hijo de oro, el hombre de negocios supuestamente exitoso, se hizo añicos en mi mente. Pero eso no fue lo peor, continuó Sergio, su voz temblando de ira contenida. Lo peor fue que, investigando más, Lorena descubrió que Damián, unas semanas antes, había intentado poner la casa de mis padres, donde ellos vivían, a su nombre. Falsificó unos documentos para usar la propiedad como garantía para un préstamo enorme que pensaba pedir para cubrir sus deudas de juego. El banco se dio cuenta de la falsificación y lo detuvo a tiempo. Sentí náuseas. No era solo un adicto al juego. Era un ladrón.
Un estafador que estaba dispuesto a dejar a su propia esposa en la calle y a arriesgar la casa de sus suegros. Cuando Lorena lo descubrió, fue el fin. Le dijo que se fuera. Y fue entonces, solo entonces, cuando él, para salvar su imagen, para evitar que la verdad saliera a la luz, empezó a esparcir la historia de que se divorciaban porque él quería hijos y Lorena no. Y que además él era estéril. Creó una cortina de humo para ocultar su podredumbre. Y tu familia, perdona que lo diga, se tragó el cuento completo. Me quedé sin palabras. Todo encajaba. La desesperación de Damián, su necesidad de un chivo expiatorio, su crueldad al destruir mi boda para desviar la atención de su propio desastre. No era solo envidia. Era el pánico de un hombre acorralado, dispuesto a quemar el mundo entero con tal de que nadie viera sus ruinas. Ese día, el dolor que sentía hacia mi hermano se transformó en algo más frío y duro, desprecio. La revelación de Sergio no me trajo paz, pero me dio claridad. Y esa claridad se convertiría en mi armadura para la batalla que, aunque yo no lo sabía, aún estaba por venir. Pasó otro año. Un año en el que la revelación de Sergio se asentó en mi mente, no como una herida abierta, sino como una pieza final del rompecabezas que explicaba la locura. La información era un arma que decidí no usar. ¿Para qué? ¿Para iniciar otra guerra? ¿Para intentar convencer a una familia que había decidido no creerme desde el principio? No. Clara y yo elegimos la paz. Y en medio de esa paz, floreció la vida. Una mañana de primavera, Clara salió del baño con los ojos llorosos y una pequeña tira de plástico en la mano. 2 líneas. Positivo. La alegría que nos inundó fue tan inmensa, tan pura, que barrió con todas las sombras del pasado. Íbamos a ser padres. Después de la primera ecografía, con el corazón latiendo al ritmo frenético de ese pequeño punto parpadeante en la pantalla, decidimos compartir la noticia. Subimos una foto a nuestras redes sociales, nuestras manos entrelazadas sosteniendo la pequeña imagen en blanco y negro. El texto era simple: la aventura más grande está por comenzar. Papás en camino. La reacción de nuestros amigos y de la familia de Clara fue inmediata y abrumadoramente feliz. Los teléfonos no paraban de sonar, las notificaciones se acumulaban. Era una ola de amor que nos envolvía. Y entonces, menos de una hora después de la publicación, mi teléfono sonó. Un número desconocido. No un número que mi cerebro había decidido olvidar, pero que mi teléfono aún recordaba. Mi madre. Mi primer instinto fue no contestar. Pero la curiosidad, o quizás una necesidad masoquista de saber qué querían ahora, me pudo. Bueno. La voz de mi madre, la que escuché esa tarde y que me transportó a este recuerdo, era un torrente de emoción artificial. Felicitaciones, bendiciones, frases hechas sobre el milagro de la vida. Escuché en silencio, mi armadura de claridad firmemente en su lugar. La llamada terminó con esa vaga promesa de tenemos que hablar. La emboscada se produjo 3 días después. Era un sábado por la tarde. Clara y yo estábamos en el jardín, leyendo, disfrutando del sol. El timbre sonó. No esperábamos a nadie. Miré por la mirilla y sentí un escalofrío. Eran ellos. Mis padres. Y detrás de ellos, Damián y su nueva esposa, Lorena. Venían cargados de regalos, una enorme canasta de mimbre envuelta en celofán, globos azules y rosas. Era una ofensiva de manipulación en toda regla, una invasión a nuestro santuario. Abrí la puerta. Mi rostro debió ser un poema. Sorpresa. Canturreó mi madre, como si fuéramos la familia más feliz del mundo reuniéndose después de unas largas vacaciones. Nos vimos obligados a dejarlos pasar. El ambiente en nuestra pequeña sala se volvió denso, irrespirable. Se sentaron en nuestros sofás, colocando los regalos en la mesa de centro como si fueran ofrendas de paz. Hubo unos minutos de charla forzada, de preguntas incómodas sobre el embarazo. Damián evitaba mi mirada. Se veía mayor, con ojeras y una tensión perpetua en la mandíbula. Finalmente, mi padre, asumiendo su papel de patriarca, carraspeó y tomó la palabra. Dijo, su tono grave y solemne.
Hemos venido hoy porque somos familia. Y los errores del pasado deben quedar en el pasado. Lo que importa es el futuro. Este bebé. Miró a Damián, que seguía con la vista clavada en el suelo. Como sabes, tu hermano, la vida no ha sido justa con él. Él y Lorena han intentado de todo. Tratamientos, médicos, y nada. No pueden tener hijos. Sentí la mirada de Clara sobre mí, una advertencia silenciosa. Un hombre debe cuidar de su hermano, continuó mi padre, su voz adquiriendo un tono de sermón. Damián está destrozado. Su sueño de ser padre se ha roto. Pero entonces, llega esta noticia. Este niño es sangre de nuestra sangre. Es un Dávila. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener toda nuestra atención. Creemos que este bebé es una señal. Una oportunidad para que Damián sane. Para que sienta, aunque sea un poco, lo que es ser padre. Queremos proponerles algo. Que Damián sea el padrino. Pero no solo eso. Que pase tiempo con el niño, que lo lleve al parque, que lo cuide los fines de semana. Que sea una figura paterna para él. Que lo compartan. Que lo compartan. La palabra resonó en mi cabeza, grotesca, obscena. No estaban pidiendo un favor. Estaban exigiendo un pedazo de mi hijo. Un pedazo de mi felicidad para remendar la vida rota de mi hermano. Un sacrificio humano en el altar de la disfunción familiar. Miré a Damián. Por primera vez, levantó la vista y me miró. En sus ojos no vi dolor ni anhelo. Vi la misma envidia rancia de siempre, pero ahora mezclada con un nuevo sentimiento, el de quien se siente con derecho a reclamar lo que no es suyo. Querían usar a mi hijo como un juguete terapéutico, como un objeto para llenar el vacío que sus propias malas decisiones habían creado. La calma que había cultivado durante años se hizo añicos. Pero en su lugar no surgió la ira caliente de antes, sino un frío glacial. Una claridad absoluta. La batalla final había llegado. Y esta vez, yo estaba listo. El silencio que siguió a la propuesta de mi padre fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Clara, a mi lado, estaba rígida como una estatua, su mano buscando la mía bajo la mesa. Apreté sus dedos, una señal silenciosa de que yo me encargaría. Respiré hondo, dejando que el aire frío llenara mis pulmones, y me obligué a mantener la calma. La ira no me serviría de nada. La verdad, sí. Los miré a todos, uno por uno. A mi madre, con su rostro expectante y suplicante. A mi padre, con su aire de autoridad patriarcal, convencido de la justicia de su demanda. A Lorena, la nueva esposa de Damián, con una expresión de sufrida resignación. Y finalmente, a mi hermano. Hablan de su dolor, dije, mi voz sorprendentemente tranquila, casi conversacional. Hablan de lo que él necesita para sanar. Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire. Permítanme hablarles de mi dolor. Mi padre frunció el ceño, a punto de interrumpir, pero levanté una mano. No. Ahora me van a escuchar ustedes. ¿Dónde estaban cuando sus mentiras casi me cuestan mi negocio? Pregunté, mirando directamente a Damián. ¿Dónde estaban cuando tuve que llamar a mis clientes para rogarles que confiaran en mí después de que tú, hermano, les dijeras que era un irresponsable y un estafador? Damián palideció. Mi madre abrió la boca para protestar. Eso no es cierto, Gael. ¿No es cierto? La interrumpí, mi voz subiendo un decibel. ¿Y dónde estaban el día de mi boda? ¿Vieron las fotos? ¿Vieron las sillas vacías? ¿Saben lo que se siente caminar hacia el altar y ver que tu propia familia, tus padres, tu abuela, te han dado la espalda porque tu hermano decidió que tu felicidad era una ofensa personal? ¿Saben lo que es eso? ¿Ese es el dolor del que quieren hablar? El silencio ahora era de shock. Había roto el guión. Me había negado a jugar mi papel de hijo comprensivo y sumiso. Pero entiendo por qué lo hiciste, Damián, continué, mi voz volviéndose fría como el hielo. Entiendo que necesitabas una distracción. Un chivo expiatorio.
Es difícil mantener la imagen de víctima cuando la verdad es que te gastaste los ahorros de tu matrimonio en apuestas. El color desapareció por completo del rostro de Damián. Mi madre ahogó un grito. ¿De qué estás hablando, Gael? Preguntó mi padre, su voz un gruñido amenazante. Estoy hablando de la verdad. La que ustedes nunca se molestaron en averiguar. Pregúntenle a Damián por qué se divorció realmente de Lorena. Pregúntenle por la cuenta de ahorros vacía. Pregúntenle por los documentos que falsificó para intentar robarle la casa a sus suegros. La sala explotó. Mi madre empezó a llorar, diciendo que yo era un monstruo cruel. Mi padre se puso de pie, rojo de furia. Basta. No voy a permitir que hables así de tu hermano en mi presencia. Pero fue Damián quien selló su propio destino. Acorralado, humillado, con su máscara de víctima hecha jirones, la bestia que vivía dentro de él finalmente salió a la luz. Se puso de pie de un salto, su rostro contorsionado por una rabia pura y primitiva. ¿Tu boda? Gritó, su voz rompiéndose en un alarido agudo. Todo siempre se trata de ti. Tu estúpida boda, tu estúpida casa, tu estúpida vida perfecta. Tú nunca debiste haber nacido. Yo era el único hijo que necesitaban. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, venenosas e imborrables. La confesión final. La verdad desnuda y fea de toda una vida de celos. En ese instante, todo el dolor, toda la ira, toda la necesidad de aprobación que había sentido durante 27 años, se desvaneció. Se evaporó. Y en su lugar, quedó una paz inmensa, la paz de la liberación. Me levanté lentamente, sintiéndome más alto que nunca. Miré a mi padre, que observaba a Damián con horror, como si viera a un extraño. Toda mi vida busqué tu aprobación, papá, dije, mi voz serena, sin un atisbo de temblor. Esperé que un día me vieras. Que vieras mi esfuerzo, mis logros. Pero ya no. Se acabó. El único hombre al que le debo algo es a mi hijo. Y él verá un padre que se respeta a sí mismo. Un padre que le enseñará que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a exigirle que sacrifique su felicidad por la miseria de otros. Caminé hacia la puerta y la abrí. Ahora, por favor, váyanse de mi casa. No hubo más gritos. No hubo más súplicas. En silencio, como autómatas, recogieron sus regalos y salieron. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio que quedó no era tenso ni incómodo. Era el silencio más limpio y puro que había sentido en mi vida. El silencio del final. Y del principio. Esa noche, no hubo publicaciones en redes sociales. No hubo un estallido público de ira. La venganza me pareció de pronto un acto vacío y ruidoso. La victoria que había conseguido era personal, silenciosa y mucho más profunda. En lugar de eso, hice algo más meditado. Abrí el grupo de WhatsApp de la familia Dávila, ese chat que había silenciado durante 3 años. Con los dedos firmes, escribí un mensaje largo y sereno. No era una acusación, sino una declaración de hechos. Querida familia, empecé. Sé que muchos de ustedes se han preguntado qué pasó realmente hace 3 años, y hoy creo que merecen saber la verdad, no la versión que les contaron. Relaté todo. La exigencia de posponer la boda. El sabotaje a mi negocio. Las mentiras que Damián esparció. Y luego, conté la verdad sobre su divorcio, la adicción al juego, el intento de fraude. Finalmente, describí la visita que habíamos recibido esa tarde y la propuesta de compartir a nuestro hijo, culminando con la explosión de Damián. Terminé el mensaje con una frase que ponía un punto final a toda una vida de dinámicas tóxicas. Clara y yo estamos a punto de empezar el capítulo más importante de nuestras vidas. Y hemos decidido que lo haremos rodeados únicamente de amor, respeto y paz. Por nuestra salud mental y por el bienestar de nuestro futuro hijo, necesitamos espacio. Les pedimos que, por favor, no nos contacten. Les deseamos lo mejor. Envié el mensaje y, sin esperar respuesta, salí del grupo y bloqueé los números de mis padres y de mi hermano. Fue como cortar la última cuerda que me ataba a un barco que se hundía.
Las consecuencias fueron un silencio atronador. Durante días, no supimos nada. Luego, una noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Era mi tía Marta. Mijo, acabo de leer tu mensaje. No tengo palabras. Solo quiero decirte que lo siento mucho. Siento haber dudado de ti, siento no haber visto la verdad. Perdóname por no haber estado ahí para ti. Tu tío y yo estamos avergonzados. Te queremos mucho y respetaremos tu decisión. Solo quiero que sepas que, si algún día nos necesitas, aquí estaremos. Leí el mensaje con lágrimas en los ojos. No respondí, pero guardé el número. Era un pequeño puente en medio de la tierra quemada, un recordatorio de que, a veces, la gente puede cambiar. Del resto de la familia, no supimos nada. El silencio fue su respuesta. Una mezcla de vergüenza, cobardía e incapacidad para admitir su error. Y estaba bien. Ya no necesitaba su validación. Los siguientes meses fueron los más pacíficos de mi vida. El silencio de mi familia biológica fue reemplazado por el bullicio amoroso de mi familia elegida. La madre de Clara nos ayudó a preparar el cuarto del bebé. Su padre venía los fines de semana a ayudarme con pequeñas reparaciones en la casa. Nuestros amigos nos organizaron un baby shower lleno de risas y regalos prácticos. Clara estaba radiante. Sin el estrés de la toxicidad familiar, su embarazo fue tranquilo y feliz. Verla con su vientre redondo, su rostro lleno de una serenidad luminosa, me confirmaba cada día que había tomado la decisión correcta. Protegerla a ella y a nuestro hijo era mi única prioridad. Una madrugada de finales de verano, Clara me despertó. Es la hora, dijo, con una calma que me asombró. En el hospital, todo fue un torbellino de emociones. Las horas se hicieron largas, pero yo no me aparté de su lado ni un segundo. Sostuve su mano, le puse paños fríos en la frente, le susurré palabras de ánimo. Vi en ella una fuerza que no sabía que poseía, una ferocidad primigenia. Y entonces, con el primer llanto agudo que llenó la sala de partos, nuestro mundo cambió para siempre. El doctor puso a nuestro hijo sobre el pecho de Clara. Era pequeño, arrugado, perfecto. Tenía un puñado de pelo oscuro y unos ojos que parecían contener todos los secretos del universo. Clara lloraba y reía al mismo tiempo, y yo simplemente no podía hablar. Sentía un amor tan vasto, tan abrumador, que me ahogaba. La enfermera me pasó unas tijeras. Papá, es tu turno. Con las manos temblorosas, corté el cordón umbilical. En ese acto, sentí que cortaba simbólicamente el último vestigio de mi pasado. Estaba creando un nuevo lazo, uno que sería puro, sano, incondicional. Más tarde, cuando nos dejaron solos en la habitación, la familia de Clara entró de puntillas. Sus padres, sus hermanos. Sus rostros eran un reflejo del nuestro, asombro, alegría, amor. No hubo drama, no hubo tensión. Solo la celebración compartida de una nueva vida. Sostuve a mi hijo en brazos por primera vez. Olía a milagro. Mientras lo acunaba, miré a Clara, agotada pero feliz. Nos sonreímos. En esa habitación de hospital, rodeados de la única familia que importaba, sentí una plenitud absoluta. Era un hombre completo. Era un esposo. Y ahora, era un padre. Ha pasado un año. Ahora mismo, estoy sentado en mi estudio. La luz de la tarde entra por la ventana, iluminando los bocetos de un nuevo proyecto en mi escritorio. Desde aquí, puedo ver el jardín. Mi hijo, Mateo, que ya camina con pasos torpes y decididos, persigue una mariposa mientras Clara lo observa desde una manta en el césped, riendo a carcajadas. El sonido de sus risas es la banda sonora de mi vida. A veces, en momentos de silencio como este, pienso en el pasado. Pienso en mi padre, en mi madre, en Damián. No sé nada de ellos. Después de mi mensaje, el silencio se volvió permanente. Escuché a través de mi tía Marta que se mudaron a otra ciudad poco después. Quizás buscando un lugar donde su historia no fuera conocida, donde pudieran empezar de cero. No siento odio hacia ellos. Ya no.
Solo una especie de lástima distante, la que se siente por extraños cuyas vidas tomaron un rumbo equivocado. Perdí una familia, sí. Pero gané una de verdad. La vida me enseñó una lección dura pero invaluable: la sangre te hace pariente, pero es la lealtad, el respeto y el amor incondicional lo que te convierte en familia. La familia no es una obligación que se hereda, es un refugio que se construye día a día. Mi padre nunca vio mi valor. Pasé toda mi infancia y mi juventud anhelando una mirada de aprobación que nunca llegó. Pero ahora, cuando Mateo deja de perseguir a la mariposa, se da la vuelta, me ve a través de la ventana y corre hacia mí con los brazos abiertos, gritando: «Papá, entiendo todo». Dejo mi trabajo. Salgo al jardín y lo levanto en brazos. Su pequeño cuerpo se acurruca contra el mío, su risa es una vibración contra mi pecho. Clara me sonríe, y en su mirada veo nuestro universo entero. Cuando mi hijo me mira, sé que soy todo su mundo. Y esa, al final, es la única aprobación que necesitaré jamás.